En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos, en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y cismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria, fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Por estos motivos, comencemos nuestra meditación hoy con una oración introductoria que dice así: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos amigos, vamos a comenzar hoy a meditar algunas obras, algunos párrafos, algunos textos de San Agustín, este padre de la Iglesia singular, cuya vida resumiremos a continuación. San Agustín nace en Numidia, en Tagaste, al norte de África, hacia el año 354. Su padre era pagano, pero su madre cristiana. Su madre, Santa Mónica, le enseñó a amar a Jesucristo, y este cariño se mantuvo siempre vivo en su corazón como un rescoldo, incluso durante largos años en los que estuvo lejos de Dios, enredado por las pasiones del espíritu y de la carne. Con solo 17 años, Agustín fue enviado a Cartago para dedicarse al estudio de la retórica. La lectura del Hortensio de Cicerón
despertó en su alma la sed por el conocimiento de la verdad. Comenzó entonces su larga peregrinación por diversas escuelas y sectas que fue abandonando, porque ninguna de ellas daba una respuesta convincente a sus preguntas. Pasó del maniqueísmo al escepticismo y de aquí a la filosofía platónica, que le preparó intelectualmente para recibir la luz de la fe. Se hallaba entonces en Roma, donde se había establecido en el año 383 por motivos de trabajo. Al año siguiente fue llamado a Milán para ocupar un puesto como maestro de retórica. Los años de Milán fueron decisivos para la conversión de Agustín. Fue la predicación de San Ambrosio, con su exégesis alegórica, la que le hizo descubrir grandes verdades encerradas en la Sagrada Escritura, a las que entonces había tenido en poca consideración. Pero el golpe definitivo lo recibió mientras meditaba en el jardín de su casa, cuando al abrir las Escrituras, obedeciendo a la voz de un niño, de un ángel, que le decía: toma y lee, tole et lege, y tropezó allí con el texto de San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos 13 y 14, en el que el apóstol invita a dejar de una vez el hombre viejo para revestirse de Cristo. Inmediatamente se trasladó a una finca para prepararse bien al bautismo que recibió en la vigilia pascual del año 387. Fue en el año 391 cuando, de un modo inesperado, el obispo Aurelio y el pueblo de Hipona le exhortaron a recibir el sacerdocio. Agustín condescendió y 4 años después, el mismo Aurelio lo consagró como obispo y sucesor suyo. Su actividad episcopal estuvo en gran parte dirigida a defender la fe contra diversas herejías como el maniqueísmo, el donatismo y al fin de su vida el pelagianismo. Para combatir estos errores, redactó sus más grandes tratados. Además, explicó su preclara inteligencia al estudio de 2 grandes temas: la vida íntima de Dios y el sentido profundo de la historia, dando origen a esas verdaderas piedras miliares de la teología y de la filosofía, que son, respectivamente, sobre la Trinidad y la ciudad de Dios. En las Confesiones nos ha dejado una autobiografía que constituye una verdadera plegaria de agradecimiento a Dios. Los soliloquios constituyen una encendida conversación del alma con su Señor. Nos han llegado más de 500 homilías predicadas de viva voz, entre las que se incluyen las narraciones sobre los salmos, el comentario al Evangelio de San Juan y los sermones, título con el que los estudiosos han agrupado los 363 discursos aislados considerados auténticos. Estas homilías son de un contenido riquísimo, pues abrazan todos los temas de la doctrina y de la vida cristiana y sirven de precioso comentario a sus grandes obras dogmáticas y exegéticas. Constituyen un modelo de elocuencia clara a la par que profunda, vivaz e incisiva, que tiene la virtud de poner al pueblo cristiano en contacto inmediato con las escenas del Evangelio, de las que extrae siempre una aplicación práctica para la vida diaria. San Agustín murió el 28 de agosto del año 430 en Hipona, cuando los vándalos se encontraban a la puerta de la ciudad. La muerte le encontró, como siempre, ocupado en el cuidado de su grey
y en la defensa y exposición de la fe católica. Y ahora les leeré un sermón, concretamente el número 80, que nos habla de cómo tenemos que pedir a Dios. Nos habla de cómo debe ser nuestra oración de petición. Y dice así el santo: pedid y se os dará. Y para que no te imagines que había recomendado la oración como de pasada, añadió: buscad y hallaréis. Y para que ni siquiera pienses que lo dijo por decir, concluyó: llamad y se os abrirá. Dios quiere que para recibir se pida, y para hallar se busque, y se llame para poder entrar. Pero si ya el Padre sabe de qué tenemos necesidad, ¿por qué pedimos? ¿Por qué buscamos? ¿Para qué llamamos? Porque pidiendo y buscando y llamando nos fatigamos en hacerle saber lo que ya conoce antes que nosotros. Pues tú pide y busca y llama también para comprender esto. Si la puerta está cerrada, no es como para decirte que le dejes en paz, sino para estimularte. Hermanos míos, debemos exhortaros a la oración, y nosotros, junto con vosotros, ante los muchos males de estos tiempos, nuestra única esperanza reside en llamar por la oración, en creer y tener fijo en el corazón que tu Padre rehúsa solo lo que no te conviene. Tú conoces tus deseos, pero lo que verdaderamente te conviene, solo Él lo sabe. Imagínate que ahora estás enfermo y en las manos de un médico. Pues verdaderamente esto es lo que sucede, ya que toda nuestra vida es enfermedad sobre enfermedad, y una larga existencia no es sino una enfermedad larga. Figúrate pues, enfermo y sometido a un médico. Te ha venido el deseo de pedirle que te deje tomar vino, y vino nuevo. No se te prohíbe porque a lo mejor no te perjudica, incluso puede hacerte bien. No temas, pídelo sin miedo y sin tardanza. Pero no te enfades si te lo rehúsa, no te aflijas. Si esta confianza muestras en el hombre que cuida tu cuerpo, no has de tenerla mayor en Dios, médico, creador y reparador de todo tu cuerpo y de toda tu alma. Hay dos suertes de beneficios: los temporales y los eternos. Los temporales son la salud, la hacienda, el honor, los amigos, la casa, los hijos, la mujer y las demás cosas de esta vida en la que andamos como viajeros. Considerémonos, pues, en un mesón donde somos caminantes que han de proseguir más allá y no dueños. Los beneficios eternos son, en primer lugar, la vida eterna, la incorruptibilidad del cuerpo y del alma, la compañía de los ángeles, la ciudad del cielo, la corona inmarcesible, un padre y una patria, aquel sin muerte y ésta sin enemigo. Hemos de ansiar estos bienes con vehemencia y pedirlos con perseverancia, menos con largos discursos y más con anhelos sinceros. Siempre ora el deseo aunque la lengua calle. Siempre oras si deseas siempre. ¿Cuándo languidece la oración? Cuando se enfría el deseo. Pidamos con toda avidez, por tanto, aquellos beneficios sempiternos. Busquemos aquellos bienes con interés sumo. Pidámoslo sin vacilaciones. Son dones siempre provechosos que nunca perjudican, mientras que los corporales a veces aprovechan y a veces dañan. A muchos hizo bien la pobreza,
y causó mal la riqueza. A muchos les aprovechó la vida privada y les hizo daño el encumbramiento de los honores. También algunos sacaron provecho del dinero y de los altos puestos, quienes los usaron bien, pero quienes los usaron mal salieron con daño por no habérseles quitado. En resumen, hermanos, pidamos los bienes temporales discretamente y tengamos la seguridad, si los recibimos, de que proceden de quien sabe que nos conviene. Pediste y no recibiste. Fíate del Padre. Si te conviniera, te lo habría dado. Juzga por ti mismo. Tú eres delante de Dios, por tu inexperiencia de las cosas divinas, como tu hijo ante ti, con su inexperiencia de las cosas humanas. Ahí tienes ese hijo llorando el día entero para que le des un cuchillo o una espada. Y te niegas a dárselo y no haces caso de su llanto para no tener que llorarlo muerto. Ahora gime y se enfada y da golpes para que le subas a tu caballo, pero tú no le haces caso, porque no sabiendo conducirlo, le tirará y lo matará. Si le rehusas ese poco, es para reservártelo todo. Le niegas ahora por sus significantes demandas peligrosas, para que vaya creciendo y posea sin peligro toda la fortuna. Está aquí el texto de San Agustín, que nos invita entonces a reflexionar cómo hemos de pedirle a Dios. Primero podemos ver que esta búsqueda de Dios en la vida de San Agustín fue algo tan patente, ¿no? Un hombre abierto a la verdad que la buscaba sin descanso y que decía que efectivamente su corazón estaba inquieto por no encontrar al Señor. Nosotros estamos llamados a pedir y a rezar con insistencia y con perseverancia. ¿Por qué tengo que pedir? Dice San Agustín, ¿por qué tengo que pedir si Dios ya sabe qué es lo que necesitamos, ya sabe qué es lo que queremos? Y fíjate vos que el mismo Jesús, esto surge de la lectura y de la meditación del Evangelio, repito, el mismo Jesús quiso que los hombres le pidan, y que algunas veces le pidan con insistencia, porque de esta manera el Señor pide que se muestre la fe de Bartimeo, que estaba allí al borde del camino, aquel buen ciego, que insistió con perseverancia, pidiéndole al Señor que lo escuchara, hasta que lo llamó y lo curó del alma y lo curó del cuerpo. Aquella buena cananea que pedía la curación de su hija y que el Señor parece que se niega primero, yo no he sido enviado sino a los hijos de la casa de Israel, no está bien dar la comida de los hijos para dársela a los perros, palabras fuertes del Señor, pero que no quieren otra cosa que probar la fe, como el mismo Jesús lo manifiesta. Mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. Y por eso le concedió aquel milagro. Como aquella buena hemorroísa que llevaba 12 años enferma y que pensaba, si alcanzara a tocar la orla de su vestido, ¿quién me ha tocado? Lo apretujaban, era mucha la gente, pero nadie lo había tocado sino ella con esa intención. Grande es tu fe, también le dice el Señor. ¿Cómo es nuestra fe a la hora de pedir? Pidamos con fe, y si nos falta fe, pidamos fe para pedir con fe. Señor, auméntame la fe para pedirte con perseverancia, para pedirte en mi meditación diaria, para pedirte en el rosario, para pedirte en la acción de gracias después de la misa. Ayúdame a tener fe, Señor, para pedir un día y otro, para no cansarme, para pedir también a otros que me ayuden a rogarte y a pedirte. Con la fe también, como nos dice San Agustín, de que si aquello es bueno, si aquello nos conviene, nos lo dará sin duda, si pedimos con fe y con perseverancia.
En cambio, si aquello no llega, también, con mucha fe, le daremos gracias a Dios porque sabemos que no nos conviene. San Agustín da un ejemplo clarísimo. Cuando el padre o la madre no quiere dar las tijeras o la espada al niño para que juegue, cuando el padre no quiere subirlo al caballo porque sabe que se puede caer, Dios sabe perfectamente qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene. Por eso, una vez que pedimos y que pedimos con fe y que pedimos con perseverancia y que rogamos, podemos estar muy tranquilos porque será la voluntad de Dios. Pidamos bienes temporales, pidamos bienes eternos. Es bueno que pidamos los bienes temporales para nosotros o para nuestras familias. Y aquí dice la salud, la hacienda, el honor, los amigos, la casa, tantas cosas buenas que podemos pedir. Pero sobre todo, pidamos los bienes eternos, ¿no? Pidamos la bienaventuranza eterna, el poder gozar del cielo. Pidamos la gracia de la conversión para tantos amigos y conocidos, personas cercanas. Pidamos también para nosotros la gracia de crecer en virtudes. A la Santísima Virgen, terminando esta meditación, le vamos a pedir que nos ayude a saber pedir con fe. Cuando a Catalina Labouré, cuando se apareció allí en el año 1830 en París, de allí la advocación de la Bella Milagrosa, la Virgen decía cuántas gracias ella no concedía porque no se las pedían, Por eso, Madre nuestra, ayúdanos a pedir con fe, para que el Señor nos pueda dar todo aquello que quiere concedernos, que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Por estos motivos, comencemos nuestra meditación hoy con una oración introductoria que dice así: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,
interceded por mí. Queridos amigos, vamos a comenzar hoy a meditar algunas obras, algunos párrafos, algunos textos de San Agustín, este padre de la Iglesia singular, cuya vida resumiremos a continuación. San Agustín nace en Numidia, en Tagaste, al norte de África, hacia Estos internos por herejías y cismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos, en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos